Amén. Vamos a la clase, hermano, a la clase de esta noche. Seguimos eh, en esta hora con la clase de la iglesia. La iglesia. eh, y estamos aprendiendo qué es la iglesia y como subtítulo, la iglesia, la comunión y la adoración. La comunión y la adoración. Hoy vamos a ver lo que es. La semana pasada empezamos y enseñamos brevemente lo que era la iglesia. Espero que se esté viendo ahí. Lo que era la iglesia, lo que es la iglesia universal. Hoy vamos a enfocarnos ya en lo que es la iglesia local. Amén. La iglesia local. Eh, a, a leer un concepto de lo que es la iglesia local, para que lo apunten, y después empezamos a desarrollar los textos bíblicos. Dice así, eh, la iglesia local es un grupo pequeño de creyentes que se unen para adorar, coma, tener comunión, coma, aprender sobre la Biblia, coma, y evangelizar en el área local. Amén. Ese es un concepto breve de lo que es la iglesia, lo que vendría a ser la iglesia local. El fundamento, por supuesto, lo tomamos de la iglesia primitiva del libro de los Hechos, es la referencia de cómo ha de funcionar la iglesia. Amén. Eh, Vamos a poner algunos puntos, perdonen, voy a borrarle acá. Sí, espero que se esté viendo. Hermano Mau, que es el que veo, ¿sí se mira? ¿Sí logra ver? Sí. Sí, sí se logra ver eso, no está muy retirado. Ok, entonces ya tiene usted copiado esto. Entonces ahora vamos a, si es que, sí, yo creo que sí da, voy a escribir grande. Eh, Vamos a ver algunos puntos que creo que son importantes de que los tomemos en cuenta. Eh, la historia. ¿Cómo fue que la iglesia se empezó a desarrollar en el principio? Bueno, eh, la historia de la iglesia, de que la iglesia empieza en las casas, ¿verdad, hermano? No habían no habían templos. ¿Se recuerda usted de que ya leímos, los discípulos reciben la investidura del poder para los discípulos y para toda la iglesia? Y se predican el primer mensaje de Pedro, miles vienen a los pies del Señor, pero no habían templos, ellos no se iban a ir a reunir a a la sinagoga de los judíos. Recuerde que están en una Jerusalén ocupada. Entonces, la iglesia la iglesia local empieza a reunirse por las casas. Amén. Entonces, para ello vamos a ver los textos de Romanos 16:5. Vamos a ir, Romanos
16:5. Permítame que llegue yo. Romanos 16:5 y se lo leo. Nos dice, bueno, como sabe que siempre leemos contexto, es en los saludos personales de Pablo en Romanos, bueno, del 1 en adelante, el 5 es el central, pero dice Pablo a Romanos, del Waller del 1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto sería, ¿verdad? Epeneto, porque amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, la base en el 5 es que él estaba enviando saludos. Y recuérdese que está expandiendo la iglesia del Señor y él está enviándole saludos a los hermanos Aquila y Priscila, que usted sabe de que era una pareja que había sido parte de la evangelización. Aquila y Priscila, y le dice que saluden a la iglesia que está en su casa. Entonces, pues no habían templos, hermano. La iglesia empieza en casas. Es más, la iglesia podría continuar en casas. Entonces, se ganaba la gente. ¿Y dónde era que ellos empezaban a cumplir este propósito de comunión, aprendizaje, adoración y evangelismo? En las casas. Amén. Vamos a ver otro texto, Primera de Corintios, permítame, Primera de Corintios capítulo número 19, perdón, 16. Primera de Corintios no tiene 19, tiene solo 16. Y dice así, que es para confirmar, ¿verdad? Dice en la Primera de Corintios 16:16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Voy a ponerle el 20. Os saludan todos los hermanos. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Aquí quiero hacerle solo una aportación, que es Pablo el que escribe, pero el libro de Romanos y el libro de Primera de Corintios no se escribieron en el mismo tiempo, se escriben con una diferencia de años y aún estaba la iglesia de Aquila y de Priscila en su casa. O sea, no era de que estamos viendo cómo está ahí empezando la iglesia, estaban edificando, estaban haciendo la obra. Solo para que apunte por el tiempo, voy a poner como extra. Estos son datos solo extras de la historia de la iglesia que empezó. La iglesia, pues se la llevaron a las casas y se reunían. Pues, si quieren, no lo vamos a leer porque tengo que avanzar y bastante. Vamos a ver, tengo que avanzar. Dice y se reunían el primer día de la semana. Esto es parte de la historia. Está en Hechos 27. Hechos 27. Entonces, se reunían el primer día de la semana. O sea, sí tenían un día para reunirse. Amén.
Hechos 27. Amén. Ahora vamos ya a entrar un poco más al tema, ¿verdad? Y es, después de ver estos datos un poquito históricos, vamos eh, a ver el punto A. Eh, ¿Cuáles eran las prioridades de la iglesia local? Las prioridades de la iglesia local. Entonces, para ello vamos a ir y vamos a abrir en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo número. Tenemos de base 42, pero vamos a leer. eh, vamos, pero siempre sabe que leemos contexto. Usted recuerda de que en Hechos capítulo 2, como ya lo hemos visto, a partir del 1 está la narración histórica de cómo el Señor envió a su Espíritu Santo a la iglesia, amén, a los hermanos que son la iglesia, no al templo. Ellos estaban en el aposento alto y cómo la venida hizo que ellos oyeran hablarlos en sus propios idiomas. Y después viene con la unción del Espíritu Santo, Pedro da el primer discurso eh, evangelístico, ¿se recuerda? En el cual es el primer, bueno, no discurso, la primera prédica evangelística, y que la Biblia nos dice claramente. Vamos a empezar a leer el 37, encontré las bases el 42, dice. Después de la prédica de Pedro, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, verso 40, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí está el verso de las prioridades de la iglesia local. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, ahora entonces vamos a ver la prioridad. Entonces, eso está en Hechos 2:42. Ya vimos de que es como inicia la iglesia. Entonces vamos a ir en esta, en esta, ya en esta descripción. Solo voy a dejar prioridades por si alguien entra. Entonces, el punto 1 va a ser: ¿qué es lo que dice? Que perseveraban en eh, la doctrina. Ahora, la palabra doctrina es lo mismo que instrucción o enseñanza. Eso era lo primero que ellos fue en lo primero. La iglesia, recuérdense que la iglesia estaba saliendo de un mundo pagano. Ellos están, perdón, la iglesia no, ellos, los que se añaden a la iglesia, los que fueron alcanzados, ellos están saliendo de un mundo pagano, un mundo de tinieblas, y de las primeras cosas que necesitan fundamentalmente es instrucción.
o enseñanza. Instrucción o enseñanza. Ahora, aquí hay algo muy importante. De alguna manera, como dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros debemos de entender que se refiere a los apóstoles del Señor Jesucristo y la doctrina que estaban dando, la instrucción o la enseñanza, no era otra cosa más que la instrucción respecto del Señor Jesucristo, su vida, obra, muerte y resurrección. En ese momento, la doctrina es cristocéntrica, es el evangelio. Ellos, ¿a quién acaban ellos se arrepienten? ¿Y a quién acaban ellos de confesar y recibir? A Jesucristo. Entonces, ¿qué tienen que saber? La doctrina cristocéntrica. ¿Y por qué los apóstoles? Porque tal vez alguien podría pensar en este momento, sí, pero es que la doctrina de los apóstoles de hoy, no, 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 hermano. Si somos bíblicos, está hablando de la instrucción de los apóstoles del Señor Jesucristo, uno, y dos, que aún en estos tiempos tiene que ser lo mismo. No hay más nueva doctrina, es la doctrina que ya estaba, la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces ellos, una de las primeras, una de las prioridades de la iglesia local, y ahora miremos no solo iglesia local, sino lo que requiere el discipulado es enseñanza, instrucción, doctrina, no doctrina de una misión o de una iglesia, doctrina bíblica, enseñanza bíblica, lo que usted ha estado recibiendo este año y medio, que los que todavía están en su fidelidad, ¿qué ha recibido? Instrucción, instrucción, doctrina, enseñanza. La iglesia debe de tener un lugar fundamental, debe tener una prioridad y un lugar fundamental. La instrucción, la gente debe saber, los que están viniendo deben de saber de las doctrinas relacionadas con el pecado, con la persona del Señor Jesucristo, sus atributos, bueno, sobre Dios, sobre lo que hemos aprendido del Espíritu Santo, sobre la Biblia misma. Gente que no conoce ni su Biblia, no hay gente que no conoce ni su Biblia. Entonces, ellos perseveraban. Eso nos vamos a extender en una futura clase sobre sobre cómo la instrucción era fundamental, importante, porque era lo que el Señor le había dado. Pero vamos a ver eh, algunas características. Entonces, la enseñanza de la palabra de Dios es fundamental para todos los creyentes. Amén. Vamos a ir a leer primero la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. Permítame llegar a mí también. Perdón. Ya hemos estado en Pedro ahora los domingos, ¿verdad? Primera de Pedro 2. Leemos desde el 1. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Dice así. Eh, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. El 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire, hermano, usted, yo le voy a recomendar que se quede a veces
leyendo y dándole meditación a este texto. Mire ese texto, es una analogía, por supuesto, o sea, eso es lenguaje simbólico. El que él diga, deseen, cuando el versículo 1, desechen, o sea, ahora estamos saliendo de un mundo de tinieblas. Malicia, engaño, hipocresía, envidia, hay que decirle a la gente, ha de cambiar. Y 2, deseen como si fueran niños recién nacidos, se acaban de nacer al Evangelio. Deseen como si fueran niños recién nacidos la leche espiritual, y mire el énfasis, no adulterada. Claro, hoy no me voy a extender, yo ya una vez vimos a qué se refería, pero la leche espiritual que no está, que es una enseñanza que no está mezclada, es una enseñanza que no está diluida, no es una enseñanza que no, que como la leche, que no está descompuesta, que es realmente bíblica. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia como prioridad tener? La instrucción para que se anhele la palabra, y una palabra que realmente alimente y sea sana, ¿verdad? ¿Para qué? Para crecer, para crecer, para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eh, el, entonces, nosotros ya entendimos, voy a ir rápido. Entonces, tenemos textos sobre la enseñanza. Vamos a un segundo punto para poder terminar en estos 10 minutos que me quedan. Entonces, punto 1 es enseñanza, instrucción, doctrina. Punto 2, compañerismo. Comunión. Aquí nos pudiéramos extender, pero compañerismo o comunión. El punto 2, ¿verdad? Vamos a ir a la primera carta de Juan, si me acompaña. Primera carta de Juan, capítulo número 1. Ese compañerismo, a primera Juan 1, del 1, y vamos a leer del 1 al 4. Rápidamente, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Toda prioridad en la iglesia era en la iglesia local, recuerden, se unían para instrucción, para enseñanza, para conocimiento. En el punto 2 se reunían también porque en ese compartir había un compañerismo, y ahí aparece, ¿va? Para tener comunión unos con los otros. Mire, la gente que sale, es ganada para Cristo, que sale de ese sistema del mundo, del paganismo, de las religiones tradicionales, estoy hablando en tiempo presente, y vienen a los pies del Señor, necesitan no solo la instrucción, sino la comunión y el compañerismo. Lo necesitan. Por eso es de que a eso nos vamos a mover también nosotros fundamentalmente también en el área de discipulado, pero la iglesia deberá de tener una actitud de comunión a través de la bendición de lo que creemos todos ahora.
para que también, le vuelvo a repetir el verso, lo que hemos visto y oídos anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo estaba escribiendo, pero está llamando a comunión, compañerismo. Hermanos, lo necesitamos en la iglesia. El que estaba añadiéndose necesitaba tener una relación, porque la traducción puede ser esa, compañerismo o comunión con otros que creen lo mismo, que sienten lo mismo, que aman al Señor. Amén. Vamos al punto 3. Las prioridades eran, ¿verdad? Este sí lo vamos a pasar rápido porque nos tendríamos que quedar mucho tiempo. El punto 3 es el partimiento del pan, ¿verdad? Que esto también, 3 es la comunión del pan, te podría decir, ¿verdad? Partimiento del pan. Hoy le voy a poner la cena del Señor, ¿verdad? O sea, el partimiento del pan era la cena del Señor. Esto también se entiende como algo que era fundamentalmente comunión también. Mira, hermano, por eso es de que en la cena del Señor, solo le adelanto, le recuerdo algo, eh, en la cena del Señor, nosotros debemos de entender que discernir el cuerpo, ¿se acuerda? No lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a leer, vámonos a leer eh, rápidamente, Primera de Corintios 11. Y me quedé con unos textos por cierto, me quedé con unos textos del compañerismo que no lo di. Bueno, lo vamos a pasar después. 1 Corintios 11, eh, déjeme llegar. 1 Corintios 11, y claro, los versos que usted conoce muy bien, ¿verdad? Eh, 23 al 26. Estén el Señor, pero sí voy a añadirle aquí el partido, porque es como está ahí. Si usted puede añadirle partimiento del pan, porque así es como está, no cambia. Sabemos que es Santa Cena, pero no, pensándolo bien, no lo vamos a cambiar ahí. Yo puse Cena del Señor, pero ahí dice partimiento del pan, sabemos que es Santa Cena. Leamos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Así me tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero vámonos hasta el 27. Mire qué importante. Estamos hablando de lo que perseveraba la iglesia, las prioridades de la iglesia. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora le explico rápidamente. Eh, Lo he hecho en otras ocasiones, pero ¿cómo discierno para comer dignamente? Porque dice que tengo que tener cuidado de no comer indignamente. Eh, ¿Qué debo de hacer? Discernir el cuerpo. Pero ¿cómo? ¿Qué cuerpo voy a discernir? El cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. Discernir cómo estamos nosotros entre nosotros. Porque este misterio de la cena del Señor y del partimiento del pan era un misterio de comunión como cuerpo de Cristo.
cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es de que ellos se reunían y en el principio de la explicación del 17 al 22, habla de situaciones que se estaban dando de problemas entre ellos. Y entonces él dice, así se toma la cena del Señor, pero hay que tomarla con dignidad, porque no la podemos tomar en conflicto, no la podemos tomar en situaciones entre hermanos. La Santa Cena o la Cena del Señor no solo es yo con el Señor, sino yo con el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es de que se pruébese cada uno de ustedes y vea el pan y la coma, porque para no verla indignamente. Amén. Por eso nos tenemos que examinar cómo estamos el cuerpo de Cristo. Respecto al cuerpo de Cristo, bueno, cómo estoy yo con el hermano, con la hermana, con el cuerpo de Cristo, que no es solo la iglesia, no es solo la iglesia local, es la iglesia del Señor en general. A pesar de que estamos viendo las prioridades en la iglesia local. Y ya para ir finalizando con el punto 4, y eso lo estuvimos viendo mucho con el punto 4. Llegamos el punto 4 es la oración. La oración. Ahora voy a hacer un énfasis. La oración, voy a ponerlo así, corporativa o la oración del cuerpo. O sea, todos oramos en nuestra casa, oramos solos, oramos en nuestra comunión íntima con el Señor. Pero aquí el texto que hemos leído, que era la prioridad de la iglesia, era de que la iglesia se reunía para perseverar en la doctrina, para perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones o las oraciones. Sí, las oraciones, sí, tiene razón, así es como dice. Así es como dice. Gracias, hermano. Las oraciones, porque esto era fundamental, sí. No, pues, las oraciones corporativas o de cuerpo, gracias. Eran póngalo ahí, sí es cierto. Se reunía la iglesia a orar. La iglesia se reunía, no vamos a desarrollar todo esto, pero la iglesia se reunía para como cuerpo presentar súplicas y oraciones, hay muchos textos sobre esto, delante del Señor por las necesidades. Entonces, cuando nosotros vemos de que la iglesia empezó teniendo las prioridades de perseverar, o sea, es insistir, continuar de una forma no pausada, sino ahí sí que una forma continua, la perseverancia, hacerlo de continuo, en ser instruidos, el compañerismo, el partimiento del pan, como congregación, como iglesia local, y las oraciones de unos por otros. Vamos a ver solo un par de textos y vamos a irnos a Hechos. Claro, esto lo sabe usted. Hechos 1:14. Y hay más, por supuesto, ¿verdad? Vamos a Hechos 1. ¿Recuerda usted cuando aquí en nuestras Biblias dice de que ellos estaban bueno, aquí está para elección del sucesor de Judas, pero le voy a leer desde el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, verso 12, 1:12, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos, verso 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres
y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Le repito nuevamente el texto. Y todos estos perseveraban unánimes. Aparece en la misma palabra. Es que eso estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Perseveraban en unidad, en oración y ruego, y estaban las hermanas, y estaba hasta la mamá de Jesús, y estaban sus hermanos. O sea, la iglesia se reunía para orar, para rogar, para presentar necesidades del cuerpo de Cristo al Señor. Se reunía. Y vamos a un verso más, vamos a Hechos, capítulo número 4. Se recuerda de que eh, Pedro y Juan estuvieron en un concilio, ¿verdad? Un concilio de los judíos, se recuerda, en Hechos capítulo número 4. Y dice el versículo 23, los interrogaron, y los soltaron, ¿verdad? Porque no tenían bases para acusarlos. Y dice el verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. ¿A quiénes? A Pedro y a Juan. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y sigue la, la oración, sigue la oración. Entonces, y usted sabe que esto da continuidad a quien orando, fue manifestados en ellos el Espíritu Santo. Entonces, hay muchos textos más, como cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración, hacía la oración por él, pero hoy vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí en esos 4 puntos que vimos que eran las prioridades de la iglesia local, en la iglesia primitiva. Amén. Vamos a orar. Gracias porque, bueno, hoy me pasé un poquito, pero gracias por su atención, hermanos, y por su perseverancia, en la enseñanza. Esa es una bendición, hermanos, una bendición. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu infinito amor y gran misericordia. Gracias, Señor, porque nos has permitido este tiempo con tus hijos y tus hijas. Señor, por quienes pedimos, Señor, pedimos de que tu mano de poder traiga, Señor, sanidad al enfermo, Señor, victoria al que esté en batalla, provisión al necesitado. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Y te suplicamos, Señor, que la palabra que hemos transmitido, enseñado, instruido, quede en el corazón de tus hijos, hijas, progrese. Y, Señor, que esta palabra sea semilla que fructifique en tus propósitos eternos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.